Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estudiar el concepto y la definición de la derivada. Soy un servidor, Hugo Torres. Bueno, me encanta hablar de la derivada y me encanta mencionar a estos dos personajes que son Isaac Newton, que vivió de 1642 a aproximadamente 1727, inglés, y a Gottfried Wilhelm Leibniz, que vivió de 1646 a 1716, alemán, ¿sí? Estas dos personas son los descubridores del cálculo y del cálculo como lo estudiamos todavía actualmente, ¿no? Si bien dicen que ya los egipcios hacían cálculos infinitesimales, bueno, estos personajes son quienes se dieron la tarea de formalizar el cálculo como lo conocemos actualmente. Y se me hace muy interesante porque, digo, en aquella época pues no existían las tecnologías ni los mecanismos de comunicación que tenemos actualmente y bueno, lo descubrieron cada quien independientemente. Newton en Inglaterra, Leibniz en Alemania y bueno, sí, eventualmente tengo entendido que compartieron información, intercambiaron cartas, evidentemente por correo postal, y bueno, fueron dándole forma a esta ciencia, a esta rama de la matemática, que es la rama de las matemáticas que estudian el cambio y el movimiento, los infinitesimales, los diferenciales. ¿Y qué otra cosa podemos decir interesante? Tengo entendido también de que en algún momento incluso hubo alguna disputa por temas de autoría y que incluso retrasaron el desarrollo del cálculo. Pero bueno, hay que dar honor a quien honor merece y por eso me gusta siempre mencionar a estos dos personajes. Bueno, pues comenzamos. Ok, el objetivo de la derivada o la intención de la derivada es calcular la pendiente en una curva o en un punto de una curva. Como hemos estudiado hasta el momento, las pendientes se calculan solamente para líneas rectas y no se pueden calcular con un solo punto. Para efecto de calcular una pendiente, necesitamos forzosamente dos puntos. Entonces, bueno, tengo ahí una curva, una función que describe una curva en el plano cartesiano. Y bueno, si quiero calcular una pendiente, voy a empezar por una aproximación. Y para empezar con una aproximación necesito dos puntos. Con esos dos puntos ya puedo calcular yo una pendiente. Entonces tengo un punto 1 de coordenadas x1, y1 y un punto 2 de coordenadas x2, y2. ¿Ok? Por ahí paso una recta y para esa recta puedo calcular la pendiente. Para el punto 1 tengo ahí la coordenada x1, tengo acá la coordenada y1 y para el punto 2 tengo aquí la coordenada x2 y aquí la coordenada y2. ¿Ok? Como ya sabemos, y es nada más recordar que la pendiente de una recta se calcula como el cambio en y entre el cambio en x. Y bueno, si quiero escribir esos cambios, esas deltas como diferencias, pues tendría y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Sí? Es decir, la y del punto 2 menos la y del punto 1 entre la x2 menos la x del punto 1. ¿Ok? Está en el gráfico, están los valores. Y bueno, vamos a continuar. Si recordamos, la y es función de x, la y depende de x, y bueno, voy a usar esa nomenclatura funcional. En vez de escribir y, la voy a escribir como f de x, ¿ok? Entonces tengo así. Obsérvenlo bien, nada más cambié y por f de x. Y bueno, lo que anteriormente era y2, ahora es f de x2, es la función evaluada en x2, y lo que antes era y1, ahora es la función evaluada en x1. También hice el cambio en el gráfico, ¿sí? En regreso a la anterior, ahí tengo, obsérvenlo y ahí está el cambio. O sea, nada más cambié a nomenclatura funcional. Escribí las yes como funciones. Ok, bueno. Esa distancia de ahí, que está representada por la diferencia de x2 menos x1, si lo observan en el gráfico, a esa distancia le voy a llamar h. ¿Ok? Entonces, bueno, observo a la derecha en la fórmula de pendiente y h va a ser igual a x2 menos x1. Voy a despejar para la x2. Entonces, bueno, primero escribo al revés, tendría x2 menos x1 igual a h, y paso la x1 del otro lado sumando para que quede despejada la x2, y tengo x2 igual a x1 más h. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos bien.
x2 va a ser igual a x1 más h. Voy a sustituir donde tengo x2, voy a sustituir por esa igualdad que deduje que es x1 más h. Entonces donde tenía x2, ahora voy a poner x1 más h. Finalmente tengo así. Finalmente se reduce a esa forma. F de x2 se convierte en f de x1 más h menos f de x1 que es f de x1 y habíamos quedado que la diferencia de x2 menos x1 era pues la h per se. Entonces me queda así. Finalmente es la misma fórmula de pendiente, nada más parafraseada de manera funcional y en términos de la x1. Fíjense que aquí pasa una cosa interesante. Como ya tengo todo en términos de x1, pues ni siquiera vale la pena distinguirlas o diferenciarlas, ¿no? O sea, con que ponga nada más x, porque nada más tengo una. Entonces, finalmente mi fórmula de pendiente me queda así. F de x más h menos f de x entre h. Si observan el gráfico, pues ahí está. Ahí están los valores. Entonces, bueno, tengo que la pendiente para la recta que pasa por esos dos puntos es igual a f de x más h menos f de x entre h. Y bueno, es la pendiente para esa recta. Les decía en principio que me interesaba calcular la pendiente de la recta en un punto de la curva. Entonces, bueno, pues ahí no es un punto de la curva. De hecho, son dos puntos y estoy cortando la curva. Cuando o dos gráficos se cortan en dos puntos, se dice que son secantes. Es decir, esa recta es secante a la curva. La corta en dos puntos. Ahora, ¿pero qué pasaría si hago la h un poquito más pequeña? Si hago esa h un poquito más pequeña, observen el gráfico y tengo esta situación. ¿Sí? Cambio un poquito la posición de la recta y tengo una pendiente distinta, que seguiré calculándola con la misma fórmula, porque finalmente pues, es meter los valores de los puntos que tengo ahí y ya. Ahora, si la hago más pequeña, tengo esa situación. Tengo una pendiente, una recta con otra pendiente, pero es precisa, ya es menos el pedazo que estoy cortando de la curva, ¿sí? Bueno, lo hago más chiquito, tengo así, y como veía que resistía, puedo acercarlos un poquito más, y bueno, cada vez voy teniendo una pendiente más precisa o más cercana a lo que estoy buscando. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué pasaría si hacemos la h tan infinitamente pequeña, o sea, pero tan pequeña, de tal modo que se acerque tantísimo al cero? O sea, tanto, que prácticamente sea un solo punto. O sea, si yo hago la h tan infinitesimalmente pequeña, pues los dos puntos van a estar prácticamente pegados uno junto a otro. Y prácticamente podría estar hablando de que es un solo punto, no dos. Entonces, ¿están pensando lo mismo que yo? ¿Eh? Eso, bien. Pues eso es un límite. Eso va a calcular un límite. Entonces la pendiente en un solo punto, como se ve en el gráfico, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Sí? Y ese es el concepto y la definición de la derivada. ¿Qué es la derivada? A manera de concepto, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Tangente qué quiere decir? Tangente es que toca la curva en un solo punto. ¿Sí? Se fijan en el gráfico ahí, pues finalmente los dos puntos ya están tan pegaditos que prácticamente es un solo punto. Entonces tengo esa recta que toca la curva en un solo punto. Y como toca en un solo punto, se le llama recta tangente. Entonces la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. También es la razón de cambio instantánea. Ya habíamos hablado en un video que veíamos acerca de las pendientes, que las pendientes les llamamos razón de cambio, razones de cambio, porque son divisiones y son cambios, ¿no? Cambio que hay en Y entre el cambio que hay en X. Como aquí estamos hablando de un cambio en un solo punto, es instantáneo. Entonces es una razón de cambio instantánea. O sea, las cantidades son muy pequeñitas, se llaman diferenciales. Entonces, finalmente, la derivada, que yo uso esa notación, ahora hablamos de eso, f' de x, lo cual quiere decir derivada, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Esa es la definición de la derivada. ¿Ok? A mí me gusta usar mucho esa notación, f' para decir derivada. Yo uso eso. Pero hay varias nomenclaturas.
O sea, por ejemplo, para llamar la derivada podemos usar f' de x, eso quiere decir derivada, como yo suelo hacerlo. Y' también quiere decir derivada. Derivada de f con respecto de x, también quiere decir derivada. Y diferencial de y con respecto de x. Digo, ya saben que y y f es lo mismo. Cualquiera de las dos es lo mismo. Aquí sí quiero hacer una mención. Cuando teníamos la fórmula de pendiente era cambio en y entre cambio en x. Eso era delta y entre delta x, porque hablábamos de cambios muy grandes. Aquí como estoy hablando de diferencias infinitesimales, infinitesimal quiere decir infinitamente pequeño. O sea, estoy hablando de cantidades muy pequeñitas. Entonces, ese cambio en y se pone con d minúscula y se lee diferencial de y. Y eso quiere decir que es un cambio muy pequeñito en y entre un cambio muy pequeñito en x. Entonces, diferencial de y con respecto de x. ¿Ok? Entonces, bueno, cualquiera de esas quiere decir derivada. A mí me gusta mucho usar la de f'. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a ver. Calcula la derivada por definición de la siguiente función. Si me piden que calcule la derivada por definición, debo usar la fórmula que obtuve en la diapositiva anterior como definición. Yo sé que muchos ya sabemos derivar por otros mecanismos y a lo mejor que son más sencillos, pero bueno, estamos practicando la definición de la derivada. Entonces vamos a hacerlo así. Pues bueno, la función a derivar es esa. F de x es igual a x cuadrada. Y bueno, como me piden que lo derive por definición, tengo que usar la fórmula de la definición de la derivada. ¿Qué es eso? O sea, la derivada de f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Esa f de x en la fórmula es la función original. Es la función original que me están dando en el ejercicio. Es esta de acá. ¿Ok? Bien. Ahora lo que tendré que hacer para poder usar mi fórmula es encontrar esa función f de x más h. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a trabajarlo acá a la izquierda. Entonces, f de x más h, ¿qué sería? Ya lo hemos hecho, es sustituir. Entonces, de la función original donde tenía x, ahora voy a poner x más h. Entonces, si mi función original es x cuadrada, mi función f de x más h va a ser x más h al cuadrado. Ok, entonces ya teniendo f de x más h y f de x, tomo mi fórmula. O sea, mi fórmula para la derivada por definición es derivada de f es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Voy a sustituir. O sea, f de x más h, quedamos que es x más h al cuadrado y f de x es la función original x cuadrada. Ahí está sustituido. ¿Vale? Vamos a desarrollar ahí un poquito, porque si ahí yo quisiera evaluar el límite ahí por definición, no por sustitución, perdón, no puedo hacerlo porque tendría 0 en el denominador. Aquí el límite lo estoy calculando para la h. Entonces, bueno, vamos a desarrollar un poquito el numerador a ver qué pasa. Entonces tengo que desarrollar ese binomio al cuadrado y tendría así. f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de x cuadrada más 2xh más h cuadrada menos x cuadrada entre h. De ahí, como pueden ver, x cuadrada con x cuadrada menos x cuadrada se eliminan. Y me quedaría que la derivada de f es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrada entre h. Todavía no puedo evaluar ese límite, porque si yo lo evalúo por sustitución tendría 0 en el denominador, entonces tengo que ver la manera de evitar ese problema. Pero si ustedes se fijan, en el numerador puedo factorizar una h de ambos términos. Entonces tendría, voy a continuarlo arribita a la derecha. Factorizando la h tengo así. Entonces, derivada de f es igual a el límite cuando h tiende a 0 de h por 2x más h entre h. Ahí pues ya se ve qué va a pasar, ¿no? H en el numerador y h en el denominador se eliminan. Me queda f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y bueno, ya no tengo ningún problema, ya lo puedo hacer por sustitución. Entonces la h toma el valor de 0, un valor, bueno, la h tiende a 0. Entonces es h prácticamente 0. Y finalmente me queda que f' de x, o la derivada de x, es igual a 2. La derivada de f de x, perdón, es igual a 2x. ¡Tarán! Ahí está la derivada. ¿Vale? Entonces quiero que lo estudiemos un poquito. La función original era f de x igual a x cuadrada.
Y la derivada, f' de x me dio 2x. Mencionamos hace algunas diapositivas, un par de diapositivas, que la derivada era el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Y bueno, pues eso no es un número. O sea, yo lo que obtuve en la derivada es otra función. Es una función que es 2x, ¿sí? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es eso de la pendiente? Bueno, pues es que eso me va a dar el valor de la pendiente para cualquier valor de x que yo quiera. Entonces, quiero que lo veamos de esta manera. Me gusta poner la derivada en rojo, entonces por eso la cambié de color. Pero bueno, yo tengo ahí en verde graficado la parábola x cuadrada. Y tengo ahí una recta tangente, o sea, una recta que toca un punto, que tiene una pendiente. Tiene una determinada pendiente para ese valor de x que está señalado. Conforme yo me muevo a lo largo de x, tengo diferentes rectas con diferentes pendientes. Por eso la derivada es función. O sea, me va a arrojar el valor de la pendiente para el punto x que yo quiera. Incluso ahí me da una recta completamente horizontal cuya pendiente sería 0. Ahí empieza a tener rectas crecientes. Y así. Me gusta esto que sigue porque es una comparación muy visual. Fíjense bien, si yo tengo ahí la parábola f de x igual a x cuadrada, y si yo hago una gráfica con la derivada, que la derivada es 2x, eso es una línea recta que pasa por el origen. Entonces fíjense bien, tengo ese valor de x en la curva verde y tendría ahí una recta tangente con una pendiente. Vamos a observar el gráfico de la derivada. Antes de... Esa pendiente, esa recta es descendiente, es decreciente, ¿sí? Entonces ahí la pendiente es negativa. Y si se fijan es muy pronunciada. Sería un valor muy negativo. Un valor muy pequeño, pues a negativo, muy negativo. Entonces si observan en la recta roja de abajo, ahí tengo un punto que le corresponde al valor de la derivada, ese puntito. Si avanzo en la curva verde, tengo una pendiente diferente, pero que ya es ligeramente mayor. Sigue siendo negativa, pero es ligeramente mayor, ya no está tan empinada. Si avanzo, tengo una recta distinta, todavía con pendiente negativa, pero ligeramente mayor. Eventualmente llego ahí donde tengo una recta completamente horizontal y fíjense que en el gráfico de la derivada estoy en el 0, porque la pendiente en ese instante, la pendiente es 0. Avanzo y ya tengo una recta ascendente, entonces ya tengo una pendiente positiva. Y conforme sigo avanzando, la pendiente se hace más pronunciada, entonces tengo valores positivos, pero cada vez mayores. ¿Ok? Entonces así es como relacionamos la gráfica de una función con la gráfica de su derivada. ¿Hacemos otro ejemplo? ¿Les parece? Yeah. Vamos. Ok. Calcula la derivada por definición de la siguiente función. Y la función es f de x igual a 2x al cubo menos 5x. Tomamos otra vez nuestra fórmula para la derivada por definición y es derivada de f igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Sabemos que f de x es la función original, en este caso es 2x al cubo menos 5x. Y bueno, tendremos que encontrar f de x más h, que es la función original, pero donde tengo x, pongo x más h. Entonces tengo 2 por x más h al cubo menos 5 por x más h. Ok, entonces puedo usar mi fórmula. Entonces tomo mi fórmula y sustituyo f de x más h, que es toda esa expresión, 2 por x más h al cubo menos 5 por x más h, menos f de x, que f de x es la función original, 2x al cubo menos 5x. Todo eso entre h y debo calcular el límite cuando h tiende a 0. A ver, les dejo unos segundos para que lo analicen un poco. Ok, bien. Entonces no puedo calcular ese límite porque tendría un 0 en el denominador. Vamos a desarrollar un poquito el numerador a ver qué pasa. Entonces tengo que desarrollar ese cubo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, desarrollando el cubo, tengo esa situación. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de 2 por x al cubo más 3x cuadrada por h más 3x por h cuadrada más h al cubo. Menos 5 por x más h menos 2x al cubo menos 5x. Todo eso entre h.
Y a eso habría que calcular el límite cuando h tiende a 0. Multiplico por el 2 y también hice una multiplicación por ahí del menos 5 y quité el paréntesis, el corchete que tenía ahí, o sea, hice una reducción de paréntesis y signos de agrupación. Y tengo 2x al cubo más 6x cuadrada h más 6xh cuadrada más 2h al cubo menos 5x menos 5h menos 2x al cubo más 5x, todo entre h. De ahí, si ubicamos términos semejantes, vamos a poder ver que 2x al cubo menos 2x al cubo se eliminan. Menos 5x más 5x se eliminan. Y bueno, tengo esa situación que está ya bastante más sencilla, ¿no? Entonces tengo que la derivada de f es igual al límite cuando h tiende a 0 de 6x al cuadrado por h más 6x por h al cuadrado más 2h al cubo menos 5h entre h. Todavía no puedo calcular el límite porque tendría 0 en el denominador, pero si se fijan todos los términos del numerador tienen h, entonces puedo factorizar una h. Lo reescribo por acá para tener más espacio. Factorizando una h tengo así, y tengo que la derivada de f es igual al límite cuando h tiende a 0 de h por 6x cuadrada más 6xh más 2h cuadrada menos 5, todo entre h. Y bueno, ahí ya saben qué va a suceder. Tengo h en el numerador, entre h en el denominador se eliminan. Y tengo que la derivada de f es igual al límite cuando h tiende a 0 de 6x cuadrada más 6xh más 2h cuadrada menos 5. Ahora sí ya puedo evaluar ese límite por sustitución. Sustituyo directamente 0 en la h y tendría que ese término se hace 0. Todos los términos que hayan quedado con h se hacen 0. Y finalmente tengo que la derivada es 6x cuadrada menos 5. ¡Tarán! Otro enfoque, les voy a dar otro enfoque que de repente es útil, no es mi favorito, no me gusta mucho, pero bueno, pueden encontrarse con eso y vale la pena que lo conozcan. Tenemos el gráfico original, 2 puntos por los que trazo una recta secante que corta en esos 2 puntos, y bueno, para calcular esa pendiente. Aquí voy a fijar este valor de x, incluso le voy a asignar un valor a, que ya es fijo. Y bueno, pues va a tener su correspondiente valor en y, que es f de a, f evaluado en a. El otro punto va a tener una coordenada x variable, y bueno, pues la coordenada en y va a ser f de x, ¿ok? O sea, la función evaluada en ese valor x. La pendiente, pues me quedaría así. F de x menos f de a entre x menos a. Obsérvenlo. Asocien esos valores de la fórmula de pendiente con los valores del gráfico y verán que sí. Y bueno, pues una vez más vamos a acercar la x hacia el valor de a para que se convierta en una recta tangente, que sea en un solo punto. Entonces, la empiezo a acercar y bueno, pues ya tengo esa situación con una pendiente a lo mejor más precisa para lo que estoy buscando. Lo acerco un poco más y tengo una recta todavía más precisa para lo que estoy buscando. Lo acerco un poco más y es todavía más precisa. Lo acerco más y todavía es mucho más precisa. Y bueno, pues creo que ya saben a dónde va esto, ¿no? Por supuesto. Pues un límite, ¿no? Si esa x se acerca tanto a la a que prácticamente es el mismo valor que la a, pues tengo una recta tangente que pasa o que toca exactamente la curva en ese punto. Y bueno, mi pendiente, que sería mi derivada, es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. Entonces, bueno, tengo que la derivada evaluada en a, y eso va a ser importante, es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. Este enfoque me va a arrojar el valor de la derivada evaluado en un punto. Este sí me va a arrojar un valor numérico de la derivada. Ahora, podríamos hacerlo como lo hicimos en los ejemplos anteriores. O sea, trabajar la derivada con la definición anterior, que a mí me gusta más, nos queda expresada como función y bueno, después evaluarla esa en el punto A y también funciona, da lo mismo. Pero vale la pena que conozcamos este enfoque. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Calcula la derivada por definición en x igual a 3 para la siguiente función. F de x es igual a x cuadrada menos 2x menos 8 y vamos a usar la definición pero de este segundo enfoque, ¿vale?
Entonces la fórmula que voy a usar es esta. La derivada evaluada en a es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. Y bueno, pues nada, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces tendría, me regreso un poco. Entonces va a quedar así. Finalmente es que o sea, lo voy a evaluar en a y a es el punto en el que me interesa conocerlo. O sea, en este caso es el 3. Entonces voy a evaluarlo en 3. Finalmente me va a quedar que la derivada evaluada en 3 es igual al límite cuando x tiende a 3 de f de x menos f de 3 entre x menos 3. Tomo mi fórmula y bueno, f de x pues va a ser la función original, x cuadrada menos 2x menos 8. Y a eso le voy a restar la función evaluada en 3. Entonces sustituyo el 3. Tendría 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 8. Y voy a dividir entre x menos 3. Desarrollo y reduzco lo que pueda reducir. Y voy a tener que la derivada evaluada en 3 es igual al límite cuando x tiende a 3 de x cuadrada menos 2x menos 8 menos 9 menos 6 menos 8 entre x menos 3. Bueno, vale la pena, no está de más mencionar que no puedo evaluar ese límite en este momento porque tendría que ser en el denominador. Entonces, bueno, vamos a seguir reduciendo arriba. Entonces tendría x cuadrada menos 2x menos 8 menos menos 5 entre x menos 3. Entonces ahí tendría menos y menos nada más. Y tengo x cuadrada menos 2x menos 8 más 5 entre x menos 3. A eso calcularía el límite cuando x tiende a 3. Y eso es mi derivada evaluada en 3. De ahí puedo reducir un poco más. Y tengo la derivada evaluada en 3 es igual al límite cuando x tiende a 3 de x cuadrada menos 2x menos 3 entre x menos 3. Todavía no puedo evaluar ese límite porque si lo hago por sustitución tendría 0 en el denominador. Entonces tengo que ver si puedo evitar ese problema. Y ustedes se fijan si se puede porque en el numerador lo puedo factorizar. Y tendría que la derivada evaluada en 3 es igual al límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 por x más 1, que es la factorización del numerador, entre x menos 3. Y de ahí, bueno, pues tengo que un factor x menos 3 en el numerador con un factor x menos 3 en el denominador se eliminan. Y tengo que la derivada evaluada en 3 es igual al límite cuando x tiende a 3 de x más 1. Y bueno, ahí sí ya lo puedo hacer por sustitución, directo y sin escalas. Entonces tendría 3 más 1 y eso finalmente es 4. La derivada de esa función evaluada en 3 es 4. O sea, quiere decir que cuando la x vale 3, la pendiente de la recta tangente en esa función vale 4. ¿Ok? Insisto, hubiera podido hacerlo con la definición, con la otra definición y evaluar después en el 3 y debería dar lo mismo. Debe de dar lo mismo. ¿Sí? Yo les invito a que lo intenten para que lo verifiquen. Bueno, pues por lo pronto fue todo. Espero que haya sido claro. Tengo por ahí otro video también de hace tiempo, en el que también estudiamos el tema de la derivada por definición. Y bueno, pues si hay por ahí alguna duda, dejen un comentario y tratamos de contestarla lo antes posible. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Y adelante, gracias.